Estudiantes y demás colegas, la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia del Seminario FIMES. Damos la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, don Rubén Mares, emérito de nuestra escuela, que nos va a hablar de Louis Bachelier, de Einstein, de la bolsa, del movimiento browniano, en fin, ni soñamos de todo esto. La semblanza la tomará otro profesor veterano, otro exdirector, a quien le doy ahorita mismo la palabra, el profesor Ramón Salat. Antes de esto, un momentito de su atención sí me voy a tomar. En el caso de cualquier imprevisto, les pido de favor mantengan la calma. Hay dos salidas ahí atrás. Las salidas son aperturas, o sea, son puertas bloqueadas abiertas. Estas puertas no se cierran durante cualquier evento porque normalmente se abran hacia adentro, entonces no se abran, no se cierran, son simplemente aperturas, no se les ocurra forzarlas a cerrarse o alguna cosa. Son estas aperturas que se quedan permanentemente abiertas. Desafortunadamente, siendo viernes, no tenemos la sala tan llena como para que alguien tenga que se preocupe. Nada más tranquilamente ubiquen la puerta más cercana y se salen con calma en caso de cualquier imprevisto. Muchísimas gracias por su atención y con esto le doy la palabra al compañero Ramón Salat. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos como conferencista al doctor Rubén Mares Gallardo, profesor también de esta escuela. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Gregoriana en Roma, Italia. Hizo su maestría en Física y Matemáticas en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y el doctorado en Física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Como desempeño profesional, bueno, él ha trabajado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas muchísimos años, ha desarrollado una excelente labor docente y de investigación en esta escuela. También ha trabajado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el Centro Nacional de Enseñanza Técnico-Industrial, para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en la planta de Laguna Verde y en el Tecnológico de Monterrey. Su formación en filosofía y su interés por las partes, digamos, de filosofía de las matemáticas, lo hace una persona con una excelente formación, muy importante en el desarrollo de estas ciencias exactas. El currículum que tengo aquí es muy corto, muy escueto, pero seguramente ustedes se imaginarán que en cada una de estas ramas el doctor Rubén Mares Gallardo ha desarrollado un excelente trabajo. Además, el día de hoy, además de que nos va a dar una conferencia muy interesante, cumple años el doctor. Entonces, por lo cual nosotros le damos nuestra más sentida felicitaciones por este día tan importante. Le deseamos un feliz cumpleaños y que pueda cumplir muchos más como estos para que podamos seguir disfrutando de su trabajo, de su amistad y de su compañía aquí en la escuela. Sabemos que usted ya está en proceso de jubilarse, pero nosotros seguiremos teniéndolo, digamos, entre nosotros de un modo u otro. Muchísimas gracias y entonces les dejo al doctor Rubén Mares Gallardo para que nos hable de Louis Bachelier y el movimiento browniano, que es algo muy interesante pues en las finanzas, en la física y en la ciencia en general. Adelante, doctor, y muchísimas gracias a ustedes. Pues sí, muchas gracias por las palabras, doctor Salat. Finalmente fui su director académico. Nos entendimos bien, excepto en una cosa, ¿verdad? Que a mí no me gustan los reglamentos, ¿sí? Porque siempre he sostenido, ¿verdad? Que
el reglamento debe servir al hombre, ¿verdad? Y no al revés. Y parece ser, no él, ¿verdad? Sino la alta burocracia, la burocracia local, etcétera, ¿verdad? Manejan lo contrario, pero nos entendimos perfectamente en la dirección de la escuela y yo como su director, lo cual le agradezco mucho, doctor Ramón Salat. Quiero hacer dos comentarios previos. Tenemos el tiempo medido. Se nos dijo que debemos de desalojar la sala, no por razones sísmicas o parecidas, sino por un acto que precisamente el doctor Ramón Salat inauguró de dar un diploma, un reconocimiento a los que habían terminado, todavía sin conseguir el grado correspondiente de licenciatura o de ingeniería, pero un reconocimiento a cada uno de los que habían terminado y finiquitado los créditos escolares. Va a haber una ceremonia parecida, entonces pues discúlpenme un poco de atropellamiento en este sentido, en este orden de ideas. Primero, lo segundo es que voy a apologizar a quienes podrían esperar un tratamiento muy cuantitativo. Ayer tuvimos, sin darnos cuenta, sin percatarnos quizá, algunos muy buenos especialistas, ¿verdad? Yo diría altos especialistas, ¿verdad? En particular el doctor Aquino, en el movimiento boloviano. Esto no va a suceder aquí. Y también como tercer punto, quienes de alguna manera me escucharon en el pasado, en el segundo FIMES, en donde yo hablé de la ingeniería matemática en todos sus aspectos y vertientes, pero inferí una tesis principal, que de las más o menos 28 ingenierías que maneja la institución, la ingeniería matemática debería de ser el centro y el pivote de todas ellas. Entonces, esta plática, a pesar del nombre de Bachiller y Movimiento Boloviano, va también en esa dirección a reforzar, ¿verdad? Un poco más de cerca, en el campo de las finanzas matemáticas, reforzar esa idea que ya se manejó en la presentación durante el seminario FIMES. Bien, el contenido de la plática rápidamente es el siguiente, es de una forma muy esquemática. Vamos a hablar de los prolegómenos, o sea, una introducción a lo que, ¿verdad? Sucedió con Louis Bachelier y el movimiento boloviano. Otro punto es la probabilidad de las operaciones de la bolsa. ¿Sí? Finalmente, de alguna manera penúltima, naturalmente Einstein en el movimiento boloviano, si es que tenemos que darse el tiempo suficiente, y para terminar con algunas conclusiones que no van a ser muy diferentes a las que me he referido durante la presentación de ingeniería matemática en el segundo seminario FIMES. Finalmente se me olvidaba la tercera observación que quiero comentarles. Miren, este trabajo, estas ideas, esta presentación, este entorno de Louis Bachelier, pretendió ser, ya pues prácticamente desde, calculo, septiembre, octubre, quería ser, ¿verdad? Tratar de constituir a un cierto grupo de alumnos, naturalmente alumnos de física y muy especialmente de métodos matemáticos de la física y todavía más concretamente de funciones especiales, orientarlos, ¿verdad? Hacia la aplicación de todo ese bagaje conceptual y matemático precisamente a las finanzas. Entonces el propósito era seminariar entre nos en un petit, ¿verdad? Grupo, seminariar a la teoría de la especulación de Bachelier. Por lo tanto, había un compromiso previo, el traducir la tesis, ¿verdad? De Bachelier
por primera vez del francés al español. Hay traducciones del francés al inglés, pero por lo menos que yo conozca, no hay una traducción directa del francés al español. Sin embargo, pues los tiempos, ¿verdad? Se me vinieron encima. No es mi única colaboración con la escuela en tiempos de jubilación, pero la idea subsiste, ¿no? Y la promesa correspondiente, ¿no? Esta tesis será, ¿verdad? Traducida, si es posible, ampliada en el futuro próximo. Bien, dicho esto, pues vamos a pasar al primer punto, la tesis propia, ¿verdad? de Bachelier. Por cierto, en Francia, bueno, y no solamente en Francia, sino en el mundo entero, se considera este día o esta fecha, me parece que es marzo, bueno, aquí está el artículo, aparece, es la tesis, ¿verdad? Aparecida como artículo en los anales científicos de la ENS, es l'École Normale Supérieure, o sea, la Escuela Normal Superior, una entidad francesa, ¿verdad? De excelencia, y la tesis, ¿verdad? Apareció como un artículo más en estos anales. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, la presentación de la tesis, ¿verdad? Firmada por Juan Caré, vamos a hablar sobre ello, sobre esa firma, sucedió el 29 de marzo de 1900. Bien, ¿y para qué? Se le dio en la Sorbona el doctorado a Louis Bachelier por la presentación de la teoría de la especulación a Louis Bachelier. Vamos a hablar momentos posteriores de quién fue el juzgado para esta tesis de doctorado. Solamente quiero que se presenten en la imaginación, ¿verdad? En la fantasía, ¿sí? Que no es un doctorado más. No se estaba doctorando uno más en la Sorbona, ¿no? Sino que en ese momento, en París, había una efervescencia, precisamente por la conmemoración, no recuerdo ahorita si es el tercero o cuarto de memoria, me puede fallar la memoria, si fue el tercero, cuarto, quinto, Congreso Internacional de Matemáticas, ¿sí? Iba a celebrarse en julio en París, ¿sí? O sea, poquito tiempo antes, ¿verdad? Se estaba presentando esta tesis. ¿Por qué es importante ese ambiente de ese Congreso Internacional? Por muchas razones. En primer lugar, ¿verdad? Porque fue la ocasión en donde Hilbert nos presentó, ¿verdad? A la humanidad los 23 o 27 problemas fundamentales, ¿verdad? A resolverse por la matemática, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Ahí sucedió el gran pleito entre Giuseppe Peano y su grupo italiano y Bertrand Russell y Whitehead, ¿verdad? Por el lado de los británicos. ¿Qué sucedió ahí? Giuseppe Peano presentó, ¿verdad? En forma, ¿verdad? Muy sucinta todo el instrumental de la lógica matemática, que ni tardos ni perezosos Bertrand Russell, ¿verdad? Y Whitehead hicieron un monumento, ¿verdad? Semejante a los Principia, ¿verdad? De Newton. De hecho, así le llamaron, Principia Matemática, ¿verdad? De lógica matemática. Y claro, ¿verdad? Peano quedó muy dolido, ¿verdad? Bueno, pues, no tanto por la pirateada, sino bien, ¿verdad? Porque fueron los británicos quienes explotaron precisamente lo que Peano y su grupo habían establecido. Fue ahí, precisamente, en 1900. Ahora bien, como vamos a ver muy próximamente, el principal arquitecto y el principal, ¿verdad? Aprobador, el principal juez de la presentación de la tesis de Bachelier fue precisamente Poincaré, ¿sí? Y vamos a ver cuáles fueron las razones. Ahora bien, Poincaré en ese momento
pues era uno de los principales matemáticos a nivel, pues no solamente europeo, bueno, decir europeo es decir, ¿verdad? A nivel mundial. Y Poincaré iba a ser, o era, ¿verdad? Ya en ese momento, el presidente de ese congreso internacional. Por cierto, vaya una propaganda, la UAM acaba de publicar, se me regaló, lo cual agradezco infinitamente, un libro, bueno, una compilación, ¿verdad? Que lleva el título Poincaré Hilbert, pues confrontando a estos dos personajes, no tanto en términos de lo que sucedió en ese congreso, sino, ¿verdad? En general. ¿Por qué lo cito? ¿Por qué me dicen, bueno, se está desviando mucho? No, ¿verdad? Porque en esa presentación hay un texto que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Hilbert como, ¿verdad? Como financiero matemático, palabras más, palabras menos, ¿sí? Entonces, como yo ya estaba enfrascado en el trabajo, bueno, las felicitaciones, ¿verdad? Ya estaba enfrascado, yo dije, no, ¿verdad? Poincaré también, ¿verdad? Hay que, de alguna manera, llamar, ¿verdad? La base, el iniciador, ¿verdad? De las finanzas matemáticas. Bien, ¿cómo se puede, yo voy a tener que hablar después. Bien, yo no sé si en la tesis original, entonces les debo, ¿verdad? La edición, ¿verdad? Completa y entera de toda la tesis en español. Bien, en el artículo, no sé si en la tesis, ¿verdad? Original, no hay ninguna numeración, ningún índice al respecto. Entonces yo me permití elaborarlo con el permiso, pues, ¿verdad? De la École Normale Supérieure. Los capítulos, si a eso se pueden llamar capítulos, serían la introducción, las operaciones de la bolsa de París, ¿verdad? Que estaba funcionando en 1900, las probabilidades en las operaciones de la bolsa, las operaciones firmes, las operaciones, ¿verdad? Con primas, las operaciones complejas y la probabilidad para que un activo, él maneja, ¿verdad? El concepto de curve, así lo traduzco, ¿verdad? Se alcance o sea obtenido en un intervalo de tiempo dado, ¿sí? Ese es el contenido de la tesis, ¿verdad? Sí, la podemos clasificar o dividir en capítulos. Bien, antes de empezar ya, ¿verdad? Con el análisis, no análisis, por lo que he dicho, ¿verdad? Esto no va a ser posible, ¿verdad? En lo inmediato y menos, ¿verdad? En este intervalo de tiempo. Sino darnos cuenta para llegar, ¿verdad? A conclusiones para nuestra vida diaria, para nuestra vida escolar, para nuestra vida, ¿verdad? De ingeniería matemática, de físicos o de matemáticos, o simplemente en la escuela. Voy a citar algo que me gustó mucho y que de alguna manera está relacionada con lo que con la tesis, con la teoría de la especulación. David Shaver, ¿verdad? Un gran corredor de la bolsa en Londres, dice, ¿verdad? Que para hacer dinero, o sea, un broker, un corredor, en el día a día, ¿verdad? De la bolsa, se necesita la combinación, en primer lugar, de un doctorado en matemáticas, tener, ¿verdad? O reaccionar en el tiempo, o tener una reacción en el tiempo, semejante o equivalente a la de un piloto de combate. Y finalmente, tener la estabilidad emocional de un negociador de rehenes, ¿sí? O sea, son, ¿verdad? Los tres factores que todo, ¿verdad? Que todo corredor, ¿verdad? Que todo especulador debe tomar en cuenta. Bien, empezamos entonces con la teoría de la especulación. Voy a tener que leerles, ya se empieza entonces, por favor, sí, teoría de la especulación.
O sea, es parte de la introducción, no es toda la introducción, pero para, ¿verdad? Ponernos en el sentido, ¿verdad? Que influye, ¿verdad? En Bachelier. Por cierto, ¿verdad? No va a ser una conclusión formal, o sea, que la conclusión o las conclusiones serían de una manera muy rápida, más bien, ¿verdad? Dedicadas a nuestro día a día, ¿sí? A nuestro día a día como estudiantes de física, de matemáticas, de ingeniería matemática, ¿sí? A eso me quiero referir como conclusiones. Bien, sin embargo, hay una conclusión formal, ¿verdad? Que tenemos que reforzar con más argumentos, ¿verdad? De índole histórico en esos momentos de tiempo. Bachelier, y que se descarte de una vez por todas. Yo he escuchado a ilustres físicos, no quiero mencionarlos, ¿verdad? Por nombre, aquí mismo, ¿verdad? En donde confunden, ¿verdad? Fusionan a Bachelier, ¿verdad? Y Einstein, hablando del movimiento browniano. Bachelier, en toda la tesis, teoría de la especulación, no habla para nada, pero absolutamente nada, ¿verdad? Si ustedes encuentran, ¿verdad? Que se me haya pasado, por alguna razón, o fallas ya en mi vista, o qué sé yo, ¿verdad? No se refiere en absoluto al movimiento browniano, ¿sí? Entonces, ahí está una cosa muy interesante. Bien, leo, traduzco la parte de la introducción. Escribe Bachelier, las influencias que determinan a los movimientos de la bolsa son innumerables, ¿verdad? Eventos pasados, actuales, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Desconocidos, no presentan a menudo relación alguna, ¿verdad? Entre sus variaciones y sin embargo hay repercusiones, ¿verdad? En su comportamiento. Ese de Soncourt, ¿verdad? Voy a traducirlo, sea como activo, sea, ¿verdad? Como comportamiento, evento, proceso, etc. Al lado de las causas, de alguna manera, que son naturales y de sus variaciones, intervienen también causas, ¿verdad? Que son fácticas o de hecho. La bolsa, por ejemplo, reacciona sobre sí misma, actúa sobre sí misma, y el movimiento actual es función no solo de los movimientos anteriores, sino también, ¿verdad? De las posiciones en el momento y en ese lugar. La determinación de estos movimientos se subordina a un número infinito de factores, ¿verdad? Y resulta desde ahí imposible esperar una previsión matemática de los mismos. Las opiniones contradictorias relativas a estas variaciones se comparten, si bien, ¿verdad? A un mismo tiempo, los compradores creen a la alza y los vendedores, ¿verdad? A su vez, a la baja. El cálculo de probabilidades no podrá, sin duda, ¿verdad? Jamás aplicarse a tales movimientos, ¿verdad? Del activo y a la dinámica de la bolsa, ¿verdad? Y por lo tanto no se tendrá una ciencia exacta. Pero es posible estudiar matemáticamente el estado estático. Ahí está una primera observación fundamental del mercado a un instante dado. Esto es, establecer la ley de probabilidad de las variaciones del curso del activo que admite a este instante el mercado. Si el mercado, en efecto, no prevé a los movimientos, los considera, ¿verdad? Como siendo más o menos, ¿verdad? Probables, y esta probabilidad puede calcularse matemáticamente. La investigación de una fórmula que la exprese no parece, ¿verdad? Hasta este día que se haya publicado, de ahí la originalidad. Por lo tanto, será el objeto de este trabajo. Recordemos, es la tesis de doctorado. He creído necesario, con esto termino la cita, de recordar, ¿verdad? Desde luego, algunas nociones o conceptos teóricos relacionados a las operaciones de la bolsa y que juegan, ¿verdad? Que tienen participación, ¿verdad? Y bueno, que por primera vez se presentan
¿verdad? Y que son indispensables a nuestras investigaciones o para nuestras investigaciones ulteriores. Bien, el resto, ¿verdad? De la primera parte de la tesis es referirse a las operaciones, ¿verdad? De la bolsa en la cual él era participante. Y bien, finalmente la conclusión de conclusiones de la tesis al final. No creo, bueno, también obviamente se presentan algunos ejemplos, ¿verdad? De lo encontrado en la parte cuantitativa, en la parte probabilística, y termina, después de los ejemplos, y con eso termina la tesis, escribiendo Bachelier. Yo no creo que sea necesario presentar otros ejemplos. ¿Verdad? Se ve que la teoría actual resuelve mediante el cálculo de probabilidades a la mayoría de los problemas a los cuales, ¿verdad? Conduce el estudio de la especulación. Una última observación, ¿verdad? No será inútil. Sí, dice Bachelier, con respecto a muchas cuestiones tratadas en este estudio, yo he comparado los resultados de la observación a los de la teoría, ¿verdad? No ha sido solo para verificar a las fórmulas establecidas por los métodos matemáticos, sino para mostrar solamente que el mercado, a su vez, obedece a una cierta ley que la domina, la ley de la probabilidad. Bien, la bolsa. Pasamos al Bachelier and his time, donde hay un artículo, bastante... sí, este es el índice que yo escribí, pásenlo por favor. Es de la cita, aquí, exactamente, sí. Les recomiendo mucho esta referencia. Bachelier y su tiempo es un diálogo, una conversación tenidas entre un profesor de la Universidad de Boston, seguramente es turco, no tuve oportunidad de seguir su identidad, Murat Takur, ¿verdad? Con un profesor de la Sorbonas de la Universidad de París 5, ¿verdad? El profesor Bernard Bruch. Bien, es muy rico, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Se los recomiendo vivamente. Voy a tomar, o sea, de todo el contexto, solamente algunas preguntas y las respuestas correspondientes. Bien, de la bolsa. Era una pregunta del profesor de Boston. Habló, ¿verdad? ¿Qué tan importante era en ese momento la bolsa de París? ¿Sí? Bien, responde el francés. Dice, bien, la bolsa de París, ¿verdad? Había iniciado sus funciones en 1850. Y era, ¿verdad? En el mercado mundial, la principal institución, ¿verdad? Para la cuestión de rentas, pero más bien podríamos decir en el momento actual de bonos de deuda, ¿de acuerdo? Es lo que manejaba, a lo que estaba especializada, ¿verdad? La bolsa de París. Sí, rentas, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Los bonos de deuda, ¿verdad? Perpetuos gubernamentales. Bien, se fija, ¿verdad? Cantidades de retorno. Cuando el gobierno desea contratar un préstamo, iba, ¿verdad? A esa bolsa de París. La estabilidad del bono, ¿verdad? Estaba garantizada por el Estado, y el valor, ¿verdad? Del franco, del oro en francos. ¿Sí? Recuerden, ¿verdad? Que las transacciones eran de oro a oro, ¿verdad? Hasta que vino el consenso de Washington a echar, ¿verdad? Por la borda ese tipo, ¿verdad? De respaldo. Bien, entonces creo que con esto basta, ¿verdad? Para darnos cuenta a qué se dedicaba esa bolsa de París. Bien, hay una pregunta que también me llamó la atención, ¿verdad? Porque en los textos por lo general vemos, no, pues que el padre de Bachelier, ¿verdad? Le Havre, era vendedor de vinos, la madre era hija de un banquero,
que perdió a sus padres, etc. Creí más interesante lo siguiente, ¿sí? Y precisamente, ¿dónde, verdad, trabajó bachiller? Responde Bru. Dice, he buscado intensamente, pero me siento incapaz de localizar al lugar preciso, ¿verdad? En el cual Bachelier se trabajó. Sigue permaneciendo un misterio. Pero lo que es indudable es, ¿verdad? Que amaba la ciencia. Tan pronto como fue capaz, ¿verdad? De hacerse de fondos, regresó a sus estudios. Obviamente pasó de allá a París. Obtuvo su grado en matemáticas en la Sorbona en 1895, donde estudió con los siguientes profesores como Paul Appel, Émile Picard y Joseph Boussinesq, un físico matemático. Hay dos áreas importantes en la matemática, o había dos áreas importantes en la matemática al final del siglo XIX. La física matemática, esto es, la mecánica, y la geometría. Estas eran cosas, ¿verdad? Estudiadas en ese